sexuales y reproductivos. Desde el Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, a nivel local, venimos desarrollando acciones variadas y con un punto también de creatividad, ¿no?, y de originalidad, destinadas a la comunidad y más específicamente a las mujeres que conformamos esta sociedad. Hemos realizado un programa que hemos enfocado desde este concepto holístico e integral de la salud en el cuidado físico y emocional, que ha incluido paseos, talleres y, como no, esta charla. Esta charla en colaboración con el Colegio de Médicos de Zaragoza, a la que agradezco pues, su colaboración, y ya llevamos pues, como 3 años colaborando, 3 o 4, no, la memoria nos está fallando, no sabemos si crecemos o envejecemos o... Pero bueno, nos lo va a resolver Patricia, o nos va por lo menos a poner en un lugar, ¿no?, de replantearnos estas cuestiones. Muchísimas gracias por vuestra participación y bueno, todo esto pues, nos anima a continuar, como no, realizando actividades en torno al bienestar desde ese concepto integral y también lo que estábamos hablando antes, ¿no?, la necesidad de mirar la salud desde distintos ámbitos, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito más social, desde esa mirada también de igualdad, esa mirada de género, ¿no?, a la salud de las mujeres y de hombres, ¿no?, teniendo también en cuenta esas diferencias. No quiero restar más tiempo y doy la palabra al Colegio de Médicos. Bueno, pues muchas gracias. Simplemente saludar a todos y agradecer a todo el mundo su asistencia. Es un placer darles la bienvenida a esta charla en la que el Colegio de Médicos de Zaragoza colabora con nuestro ayuntamiento en la conmemoración de este Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Y lo hacemos porque consideramos muy importante el recordar la necesidad de trabajar en una atención médica que sea integral, preventiva y sobre todo equitativa para todas las mujeres. Por eso es importante visibilizar aspectos fundamentales como son la prevención, la investigación específica en lo que aborda a la salud de las mujeres y un acceso a los servicios de salud igualitario para todos. Y, cómo no, es una oportunidad para promover hábitos de vida saludables y fomentar la educación sanitaria. Por eso esta tarde, en esta ocasión, hemos decidido abordar la salud mental y sobre todo el bienestar emocional. Como unos aspectos que al estar influidos, la salud sobre todo emocional en las mujeres está influida por aspectos y factores tanto biológicos como sociales, económicos y culturales, y que las mujeres experimentan en algunas ocasiones vivencias de discriminación ligadas a estereotipos de género. Por eso nos ha parecido en esta ocasión importante abordar este tema y la doctora Patricia Gracia, psiquiatra del Servet, nos plantea en esta ocasión una pregunta que a mí me parece inquietante, es ¿creces o envejeces? Yo creo que aquí, bueno, pues todos tendremos que hacer una reflexión a partir del planteamiento que ella nos haga. Así que muchas gracias por su asistencia y un lujo poder participar en, bueno, pues en estas jornadas. Muchas gracias a todos. Es un placer poder hacer divulgación sobre la salud mental y en concreto yo ando algo obsesionada con esto del envejecimiento. Me dice alguna amiga de mi edad que hago yo hablando tanto de envejecimiento, que tampoco somos mayores, ¿no? Pero al final creo que es un interés ciertamente egoísta, también como profesional, pero personal, porque parafraseando a Woody Allen, a mí me interesa el envejecimiento porque quiero llegar y pasar muchos años sin él. Entonces, creo que nos interesa
pues que a nivel social e individual la perspectiva del envejecimiento pueda transformarse y un poquito, si consigo contribuir, aunque sea un poco, a que eso pase, creo que va a ser en beneficio de nuestra salud mental. Otra inquietud que yo tenía es decir, bueno, el título es verdad que no se sabe si voy a hablar de salud mental o de caldo de gallina, ¿no? Porque creo que a todos por asonancia, no es casual el título, nos suena, ¿no? El creces o envejeces como publicidad vintage ya. Pero bueno, me gustaba porque también vamos por ahí, ¿no? Yo creo que también la sabiduría y la experiencia permite hacer un buen caldo y espero que lo que os cuente pueda ser nutritivo. ¿Vale? Entonces, a la pregunta no voy a responder ahora, obviamente responderemos cada uno al final de la presentación. Pero sí que todo parte de esta pregunta también, ¿no? ¿Quién escribe la historia de tu vida, de cada una de nuestras vidas, ¿no? Bueno, pensaréis que tiene que ver eso con el envejecimiento, ¿no? pero va a ir mucho en torno a esa pregunta también de la narrativa, ¿no? De esa narrativa que la sociedad hace sobre el envejecimiento y que todos hemos interiorizado. Entonces hablaremos en la presentación primero de esa narrativa, del poder de las historias que nos cuentan y nos contamos a nosotros mismos. Hablaremos de los mitos, de los estereotipos negativos del envejecimiento. Hablaremos de cómo esos estereotipos negativos nos hacen temer envejecer y de los efectos que eso tiene sobre nuestra salud física y mental. Hablaremos también de la vulnerabilidad, porque al fin y al cabo el envejecimiento, más allá de la estética, que tiene un gran peso, nos preocupa por la vulnerabilidad y de la parte bella de ser vulnerable, aunque parezca paradójico en sí, cómo nuestra mente es vulnerable y el envejecimiento pues, afronta distintos retos, pero también hablaremos de qué mejora en nuestra mente y en nuestras capacidades. Y pues acabaremos un poquito con esas herramientas que de lo que hayamos ido sacando a lo largo de la presentación pueden ayudarnos a transformar la historia que nos contamos. Entonces, cuando hablamos de la historia, bueno, esta diapositiva luego se repite un poquito el dato, pero ¿por qué hablamos de esto de los médicos, ¿no? Porque ahora os hablo como médico y ya no solamente como psiquiatra. Lo que pensamos sobre el envejecimiento va a condicionar también nuestra esperanza de vida. Y hay estudios científicos que demuestran que las personas que tienen una visión positiva del envejecimiento, y positiva no significa ponernos unas gafas de color de rosa y todo y negar la realidad y los retos, ¿no? Sino una visión que permita adaptarse de otra manera al envejecimiento, viven 7 años y medio más, que no es ninguna tontería, ¿no? Entonces, teniendo este dato en mente, argumentamos un poco más por qué hoy, desde el Colegio de Médicos, queremos hablar de esto. Entonces, hablábamos de la narrativa. Cada uno de nosotros queréis escribir vuestra propia narrativa sobre cómo envejecer, o vamos a dejar que la escriban otros o seguir narrativas que ya están obsoletas, ¿no? Como os decía, hablamos primero de la vida como relato, y es que, parafraseo a Paul Ricoeur, que es un filósofo, pero dice que vivimos nuestras vidas como si fueran historias. Y las historias que contamos terminan por condicionar cómo vivimos, por moldear cómo vivimos, ¿vale? Parece algo ajeno a la medicina o a la psiquiatría, psicología, pero al fin y al cabo las terapias vienen a ser también cambiar la forma en la que contamos las historias e integramos las historias, ¿no? O sea, que la historia tiene un poder sanador, ¿no? Además de la capacidad curativa de las historias, la historia que nos contamos de nosotros mismos es lo que nos da continuidad, ¿no? Cuando hablamos de la persistencia de la identidad, de por qué yo soy la misma persona que cuando era niña y seré la misma que soy hoy dentro de 20 años, hay distintas teorías. Una teoría es porque vivo en mi cuerpo y hasta mientras mi cuerpo viva, pues yo soy la misma persona. Otra teoría se basa más en la capacidad de memoria, pero esa tiene algunos agujeros, ¿no? Porque ¿qué pasa entonces cuando perdemos la memoria? Pero hay otra teoría que tiene que ver con la narrativa, ¿no? Construimos o vamos construyendo una narrativa que tiene que tener coherencia y
incluso muchas veces reinterpretamos el pasado, bien porque también no lo recordamos, nunca lo vamos a recordar objetivamente porque lo hemos vivido subjetivamente, pero bueno, vamos a poder ir transformando ese pasado y ese recuerdo e integrarlo en nuestro yo y buscar una coherencia entre nuestro yo presente y el yo del pasado y hacia dónde nos dirigimos en el futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera somos los protagonistas de una historia que continúa y se va enriqueciendo y se va transformando, ¿no? O vamos profundizando y va consolidándonos como yo. Pero, claro, en esa historia no somos ajenos al entorno, ¿no? Esa historia no la vamos narrando nosotros. De hecho, el peso de lo que nos dicen sobre la historia que nos creamos es muy grande. Inconscientemente, ¿no? Vamos aplicándonos pues la trama de la historia que la cultura nos envía. ¿Y qué trama nos dice qué nos dice la sociedad del envejecimiento? ¿Qué nos dicen las redes sociales? ¿Qué nos dicen cualquier tienda, cualquier comercio? ¿Qué nos dicen las revistas de moda, ¿no? Pues por lo general nos suelen decir que la belleza se asocia a la juventud, que si aparecen signos de envejecimiento hay que cambiarlos, que tenemos que comprar productos para no envejecer, ¿no? o para ocultar el envejecimiento. Entonces, algo que damos por normal o natural, pero que estamos recibiendo todo el rato, envejecimiento malo, ¿no? Entonces, bueno, y al revés, nos cuentan también que cuando eres mayor, pues es una persona ya pues que tiene sus achaques, que ya tienes demencia senil, ¿no? Luego hablaremos de eso, que además, bueno, pues ya no eres productivo y no eres una carga para la sociedad, ¿no? Bueno, eso es lo que creo que nada os suena ajeno, que es lo que todos tenemos metidos en el chip de lo que es el envejecimiento. Muchas de esas narrativas se crean a través del lenguaje obvio, pero a veces incluso de un lenguaje que no expresamos. Por ejemplo, cuando en la pandemia escuchábamos tenemos que cuidar de nuestros mayores y parecíamos wow. Y ese mensaje lleva implícito que los mayores son alguien de quien tenemos que cuidar nosotros, que son personas de igual a igual. Quiero decir que es una manera de infantilizar y a una persona que tiene toda una trayectoria y una experiencia de vida y que se cuida sola la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces que parece una frase benigna y la intención es buena, pero lleva implícito un mensaje sobre el envejecimiento que va calando en nuestro ¿no? O cuando bueno, me voy un poco del tema, pero yo que veo muchas personas con deterioro cognitivo, en el momento en el que a la persona se le diagnostica un problema cognitivo, pues ya con el deseo de cuidar, pues no, ahora ya nosotros te cuidamos, nosotros decidimos, nosotros hacemos. Entonces, bueno, pues muchas cosas que van implícitas en las creencias y lo que nos contamos, ¿no? He dicho ese ejemplo y luego pues, iremos nombrando algún otro que irá saliendo. Entonces, ¿cómo queremos que continúe nuestra historia, ¿no? ¿Cómo quieres a cada uno de vosotros que continúe tu historia? En esa historia, ¿no? Pues también tenemos muchos estereotipos y que nos limitan, ¿no? Porque ya es tarde para hacer lo que sea, podéis mirar, o somos demasiado mayores para empezar lo que sea. Entonces, todas esas cosas que nos decimos, y creo que nos decimos todos, yo estoy bastante sensibilizada con este tema, de hecho estoy hablando hoy de este tema y muchas veces me sorprendo con ese lenguaje interno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mitos, o cómo, mejor dicho, nos influyen esos mitos? Durante la infancia y juventud vamos adquiriéndolos, aprendemos, ¿no?, qué significa ser viejo, empezamos a internalizarlo de manera que decimos, bueno, cuando yo sea viejo va a pasar esto otro, ¿no? Y al final encarnamos, cuando ya llegamos a esa edad, esos estereotipos se vuelven realidad, nos comportamos como esperaba la sociedad y nosotros mismos esperamos comportarnos, ¿no? Es decir, ya somos demasiado mayores para empezar algo nuevo, para salir, para hacer esto, o que van a decir, ¿no? Entonces hacemos que la profecía se cumpla, ¿no? ¿Qué estereotipos son esos, ¿no? Uno es, como decíamos, esa demencia senil, ¿no?
que consideramos que una persona mayor, especialmente si tiene mayor de 80 años, está senil ya por definición, ¿no? Sin embargo, digo solamente que no está mal, pero el 15% de los mayores de 65 tienen un deterioro cognitivo que sea relevante. Este porcentaje, incluso revisando cifras de estudios de esta mañana, por encima de los 65 la cifra estaría entre el 8 y 9% más bien. Conforme va avanzando la edad, ya en mayores de 80 o mayores de 85 sí que es un porcentaje mayor, pero bueno, igualmente hay un porcentaje con esta cifra del 85% que no tiene una demencia, ¿vale? Entonces, un deterioro cognitivo importante o relevante para su día a día. Otro estereotipo negativo es que los mayores, pues como ya son mayores, pues bueno, no pueden esperar nada de la vida, si están tristes es normal, ¿cómo van a estar?, ¿no? Sin embargo, hay estudios, no he puesto la referencia, pero hay más de uno y recientemente salió un estudio que comparaba la felicidad percibida por diferentes grupos de edad y encontraba que los mayores de 60 tienen mayor satisfacción vital y refieren estar más felices que los adultos más jóvenes que están en la veintena, ¿no? Y ahora ya ni te cuento. Entonces, bueno, pues también parece un mito, ¿no? Porque no es real. También el mito de la pérdida de productividad, ¿no? Parece que solamente se es productivo uno cuando está en activo a nivel laboral y una vez que te jubilas pasas a ser una carga para la sociedad, ¿no? Y eso lo escuchamos mucho en las noticias, cómo vamos a sostener las pensiones cuando... sin embargo, la realidad es que más o casi la mitad de los mayores de 60 años cuidan de sus nietos, ¿no? Y si no les cuidasen, pues tendrían que organizarse de otra manera. Hasta un 7% participan en tareas de voluntariado. Hablo de nietos, pero anda que no hay mayores que están cuidando de su mujer o de su marido, especialmente al revés con más frecuencia, pero también se da casos a la inversa, ojo, o de sus hijos enfermos, ¿no? Entonces, hay muchas personas mayores que se dedican a cuidar de un familiar dependiente y eso es un trabajo invisible y muy productivo. O la posibilidad de que puedan ser transmisores de conocimiento, y luego hablaremos de esa sabiduría también, ¿no? Y cómo la edad también puede facilitarla. Otro mito es la pérdida de belleza. No he querido seleccionar tampoco fotos de famosos, seleccioné un poquito fotos de gente que no eran iguales, me refiero, no son iguales porque si estuviesen operados pues seguramente veríamos la misma cara con distinto contenido, pero creo, o a mí me parece que estas personas mayores pues a mí me parecen bellas, ¿no? Y creo que con una belleza más auténtica que esas bellezas uniformes, ¿no? Pero bueno, eso ya es un juicio personal. También otro estereotipo es la pérdida de capacidad de aprendizaje, ¿no? Como por ser mayor ya no puedes aprender nada nuevo. Luego veremos las diferencias cognitivas, pero eso es un mito, ¿no? Esa capacidad de flexibilidad, de plasticidad cerebral, pues no se pierde salvo que haya una enfermedad que deteriore el cerebro. Entonces, esos mitos, ¿dónde nos llevan? Pues ya lo decíamos en la primera diapositiva, disminuyen la esperanza de vida, ¿no? O sea, por eso cuando decíamos una visión positiva del envejecimiento no era una cosa de dos mundos de yuppie, sino el ser más realistas, ¿no? El no dejarnos, pues que no tomar como verdades esos prejuicios, ¿no? También hace que haya más riesgo de depresión y soledad, porque si yo he interiorizado esos mitos y me hago mayor, ya pues entiendo que, pues lo que decíamos, ¿no? Yo misma me aíslo, me excluyo, dejo de hacer cosas que podrían ser valiosas porque ya soy muy mayor y entonces pues me deprimo. También hay más riesgo de demencia, de hecho se asocia al doble de riesgo de demencia esos estereotipos y tampoco es casual porque al final si dejo de hacer cosas y estimular el cerebro, luego veremos un poco lo que hay que hacer para mantenerlo más vivo, pues también me voy a deteriorar. No solo eso, sino que además también, como es normal estar demente con la edad, pues una persona de 80-85 años que tiene síntomas de demencia, pues tampoco se va a hacer nada ni actuar porque cómo va a estar, ¿no? Con la edad que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, romper el círculo. Si estamos diciendo que los estereotipos negativos condicionan la experiencia que tenemos del envejecimiento, pues lo primero lo que intentamos hacer hoy es, sin tratar de desmontarlos, para que esos pensamientos automáticos que al tenerlos interiorizados todos en un momento u otro tenemos, pues podernos cuestionar, ¿no?
También buscar modelos positivos de envejecimiento. Es verdad que a lo mejor en los medios pues, son más difíciles de encontrar, pero los hay y parece que últimamente despuntan más, ¿no? Pues hombres pero mujeres, porque es verdad que en eso sí que hay un sesgo de género. Por lo general nos parece más normal ver a los hombres envejecer que a las mujeres, que tenemos que esconderlo más aparentemente, ¿no? Y últimamente sí que ha habido pues, algunas campañas de mujeres que defienden un poco eso, pero pocas todavía. Entonces, bueno, buscar modelos de envejecimiento no solamente en los medios, sino en nuestro entorno, ¿no? Positivos, y también bloquear esos mensajes edadistas. Es decir, esos mensajes, cuando escuchamos en una conversación que se presume que por ser mayor alguien pues, no puede o deja de poder, pues aunque parezcamos impertinentes, pero a lo mejor tenemos que señalarlo, porque si no lo señalamos, que ese mensaje está asumiendo pues lo que decíamos de cuidar a nuestros mayores, ¿no? O si no lo reflejamos en voz alta, pues todos los que están escuchando eso lo van asimilando también, ¿no? Aunque parezcamos Pepito Grillo, pues creo que es importante. Entonces, de todos los que hemos dicho, ¿no? ¿Qué mito del envejecimiento necesitáis desmontar hoy? ¿Por qué? ¿Qué hace una psiquiatra hablando de todo esto, como decíamos? Pues porque al final ese miedo a envejecer se convierte en enfermedad y en enfermedad mental. Y os haré algún ejemplo de algún síntoma que yo he visto real, ¿no? El miedo al envejecimiento tiene un nombre propio. Yo no lo sabía hasta hace un año, pero se llama midorexia, ¿vale? Es una fobia a envejecer, ¿vale? Tiene las características de lo que los psiquiatras llamamos fobia, ¿no? Es una ansiedad ante cualquier signo de envejecimiento, ¿no? Las arrugas, las canas, la flacidez. Todos de una manera u otra, ¿no? Pues yo alguna relación voy a hacer. Dentro de esos prejuicios, decía, por ejemplo, soy demasiado joven para dejarme el pelo blanco. Pues bueno, pues hoy vengo teñidita para que no. Pero es que a todos nos puede, pero cuando se convierte en una preocupación obsesiva, pues ya empieza a ser problemático, porque supone que tenemos que hacer algo para remediarlo y comenzamos a tener conductas que llamamos compulsivas para aliviar esa ansiedad que nos produce envejecer, y entramos en ese bucle de mantenernos jóvenes. Luego damos algún ejemplo. O también, aparte, puede ser esa conducta compulsiva para compensar los signos de la edad, o bien evitar hacernos fotos, o evitar, pues a lo mejor mostrar nuestro cuerpo envejecido, ¿no? O evitar incluso salir. Entonces, pues bueno, la trampa esta del envejecimiento, a lo mejor empiezas pues gastándote a lo mejor una parte importante de tu sueldo de jovencito en cuidado de piel, en lo que llaman skincare ahora las jóvenes de 12 años o de incluso 10, porque estaba viendo ahora una moda que incluso las niñas están algo preocupadas con el tema. Luego empiezas a buscar tus primeras arrugas, ya descubres el botox y cómo las alisa y luego ya no puedes vivir sin él. Ya no sales en fotos sino con filtros, empiezas a considerar cirugías, y bueno, que es muy válido pues, hacerse cirugía quien quiera, ¿no? Pero hablando de otra revelación, yo voy a una niña y decir, parece que cuando no sonrío me cuelga un poquito por aquí el mopletillo, y me dice, pues te puedo pinchar yo. Y claro, afortunadamente me fui corriendo, pero estoy convencida que si algún día acabo, pues ya, ¿cuándo está el fin a todo eso, no? Entonces, bueno, acabas sin poder mostrar tus brazos en público y así un largo etcétera. Entonces, ¿qué riesgos tiene eso? Porque, bueno, al final, si tú puedes sostenerlo y es importante para ti, no repercute en nada más, pero es que el riesgo, primero, puede llegar a haber un gasto financiero que, sin pensarlo dos veces, te traiga problemas porque inviertas un dinero que no tienes para cosas más importantes. Puede traer problemas en las relaciones, y aquí quería contaros un par de ejemplos que he recordado hoy revisando la presentación, pero que seguro que he visto más de dos, y me acordaba de mujeres que yo atendía en la consulta por depresión, con unos celos patológicos hacia su pareja, porque en el núcleo de todo era que, pues, como se habían hecho mayores, ya no iban a gustar o les iban a dejar de querer, ya no eran valiosas para su pareja. Y además es que, en concreto, pues hablamos de mujeres que si las miramos desde estos estereotipos sociales podríamos llamar mujeres bandera, ¿no? O sea, que es que eso no tiene fin.
además también pues, puede haber mayor riesgo de soledad y de aislamiento, porque dejo de hacer cosas, porque no me puedo mostrar, o ya esto no estoy para mostrarme en bikini, por ejemplo, o en bañador, si quieres. Entonces pues me voy aislando. Y también pensaba en otro caso de una señora que pensó ya que su vida no tenía sentido y llegó a ese pensamiento y actuar o atentar contra su vida porque empezó a ver que a pesar de sus esfuerzos por cuidarse y por hacer deporte, pues le colgaba demasiado el brazo y eso ya no lo conseguía remontar. Entonces puede parecer exagerado, pero y no es una cosa automática de ese pensamiento de tengo un poquito me intento suicidar, pero va habiendo una progresión de malestar que parte de ahí, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de cosas importantes y que tienen mucho que ver con la salud y con la enfermedad mental. Entonces, ¿cómo es ese círculo? Como decimos, pues empieza como un miedo a envejecer, empezamos a hacer conductas compulsivas. Una compulsión es algo que no podemos evitar porque tenemos tanta angustia que si no lo hacemos no aliviamos la angustia, pero es que a la vez hacerlo alivia la angustia en un momento, pero luego tenemos que seguir haciendo cada vez más para aliviarla, ¿no? Entonces acabas perdiendo el control, ¿no? ¿Qué causas? ¿Por qué el miedo a envejecer? Un poco las hemos ido diciendo, pero bueno, hablábamos de la cultura que idolatra la juventud. Podemos hablar también de cómo la sociedad margina a las personas mayores en cuanto salen de esa rueda de productividad, ¿no? Ya no son productivas y se han convertido en una carga. No solamente eso, sino que ya su opinión o lo que puedan decir, y creo que si pensamos todos en nuestros trabajos, pues incluso las personas que estemos más sensibilizadas con ellos, siempre vemos un poco como esas personas ya, ¿no? Como las tenemos menos en cuenta y acaban silenciadas, ¿no? Lo que decíamos antes, los productos y servicios anti-aging, ¿no? Confundir el valor de la persona con su apariencia, pues todas esas causas sociales, y también hay causas o factores existenciales, ¿no? Porque al final a veces somos nosotros mismos los que definimos nuestra identidad según nuestro rol profesional, y cuando llega la jubilación y ya no tenemos ese trabajo cada mañana, ¿quién somos? Y aquí os digo una frase que sale en el libro del envejecimiento de Simone de Beauvoir, que dice: un anciano mecánico que ya no es mecánico no es nada, ¿no? Es como muy chocante, pero es así. Entonces muchas veces nosotros pues perdemos ese rol en que hemos basado nuestra identidad y pues, da miedo. Y aparte también pues ese miedo que es universal a la muerte, como un miedo humano, y de lo que luego hablamos un poquito más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, al menos reconocer, ¿no? Reconocer esos pensamientos obsesivos, esa preocupación, ¿no? Y desafiar, ¿no? Esos pensamientos automáticos y cuestionarlos. Es verdad que mi valor depende de que tenga, me acuerdo un poquito más o menos, o se me vean las raíces o no. Un poco dejadilla se me puede ver, pero buscar modelos positivos, como decíamos, de envejecimiento, y conectar sobre todo con nuestro propósito, con qué da sentido a nuestra vida más allá de lo que aparentamos, ¿vale? Del sentido hablaremos después también un poco. Entonces, hablábamos de cómo el envejecimiento nos da vértigo porque pues, nos enfrenta a la vulnerabilidad, ¿no? Obviamente sería también muy naif pensar que pues, intentamos dar una visión positiva del envejecimiento, pero decíamos también antes que un 8-9% de las personas mayores de 65 años van a tener un deterioro cognitivo importante que les va a afectar a su día a día. Pues también puede haber problemas físicos o limitación de movilidad, más riesgo de enfermedad. Es un momento de más vulnerabilidad y más dependencia. Pero bueno, todos como humanos somos vulnerables desde que nacemos, ¿vale? Ahora lo revisamos. Entonces, bueno, lo que decíamos, la fragilidad física, esa dependencia mutua, no solamente física, para que nos ayuden en las cosas del día a día que no podemos hacer, sino también emocional, ¿no? Y esa dependencia social, esa necesidad que tenemos de pertenecer y de identificarnos en un grupo, y también esa finitud temporal, ¿no? El sabernos finitos. Entonces, reconocer nuestra vulnerabilidad como humanos es un ejercicio de valentía, ¿no? Y aunque nos cuesta muchas veces pues, pedir ayuda, es de valientes, porque nadie somos autosuficientes. Desde que nacemos necesitamos del otro, ¿no? Y necesitamos ser vistos para saber quiénes somos. Además, pues por mucho que en esta sociedad individualista se promueve mucho el ser independiente,
pues eso, desde que nacemos y más cuando nacemos somos muy dependientes aunque no somos conscientes. Luego aprendemos o interiorizamos las normas morales porque queremos que nos acepten, porque necesitamos de los otros, ¿no? Entonces somos seres inherentemente, o sea, por naturaleza, que dependemos de los demás. Aunque parezca que salimos del tema, si hablamos de fragilidad, de vulnerabilidad y de dependencia, tenemos que pensar o darle una vuelta al cuidado, ¿no? Y cómo en una sociedad que envejece tenemos que replantear un cuidado ético a nivel familiar y a nivel institucional, un cuidado que respete la autonomía de las personas y su dignidad, ¿no? Hasta el final de su vida, un cuidado que permita que continúen una integridad a su narrativa, a su yo, ¿no? Y que sea el entorno el que se adapte a la persona y no viceversa, y que podamos cuidar desde la vulnerabilidad, o sea, cuidar como compañeros, porque cuidamos de un ser vulnerable, pero es que nosotros mismos somos vulnerables, ¿no? Y también necesitamos cuidados o dependemos de otras personas. Entonces, pues comprender que cuidamos desde esa posición. También, si hablamos de fragilidad, de dependencia, pues podemos hablar de soledad, ¿no? Y en los últimos años se habla mucho de soledad en mayores y sus efectos, ¿no? Claro, hablamos de soledad y cómo esos estereotipos negativos facilitaban el aislamiento y cómo pues, los cambios de modelos familiares, pero la soledad no es inocua a nivel de salud, porque debilita no solamente la respuesta del sistema inmune, sino también nuestra capacidad de responder al estrés. Y eso hace pues, que podamos enfermar y tener más mortalidad. La soledad se asocia a un mayor riesgo de depresión, no solamente a corto, sino también a largo plazo, ¿no? Es decir, si yo me siento solo, que no es lo mismo que estoy solo, pues también eso condiciona o es un factor de riesgo para que el día de mañana pueda tener depresión, no solamente hoy. Además también aumenta el riesgo de demencia. Y esto es un poco de contraste con lo anterior, pero introductorio hacia lo siguiente, ¿no? Y bueno, hablando de esa parte más existencial, más humana, pues también tenemos que hablar de la paradoja del tiempo y del tiempo no del que marcan los relojes, que ese es objetivamente igual y constante, sino de la vivencia del tiempo, ¿no? Hay un tiempo, el de los relojes se llama cronos, esa vivencia es kairos, ¿vale? Entonces hay un efecto que seguro que todos habéis dicho más de una vez, ¿no? Que la vida se pasa cada vez más rápido, ¿no? Eso es algo que pasa y nos pasa a todos, que tenemos una percepción del tiempo mucho más rápida. ¿Y por qué sucede eso? Y así introducimos esta parte existencial con lo cognitivo, ¿no? Hice un poco este diagrama, esto es uno de los motivos, ¿no? Porque un año a los 20 pasa más lento que un año a los 60. No se ve porque es muy pequeñito, pero lo rojito es un año, mide lo mismo, y claro, si lo miramos desde los 20, donde presumimos que nos queda todo ese chorizo de futuro, pues bueno, es una pequeña fracción, ¿no? Que un año no va a ninguna parte. Pero si lo miramos ya a los 60 o a los 80, ya nos cuento, un año pues es mucho más valioso en cuanto a se me escurre, ¿no? He querido, para no decepcionarnos o desmoralizarnos, señalar también el valor del pasado, como también esa persona de 60 atesora ahí un pasado que no se lo puede quitar nadie. Y luego también otro efecto, que aunque creo que luego lo comentamos, otro motivo por el que la percepción del tiempo cambia es porque el tiempo en la juventud es mucho más denso, ¿no? Es decir, cuando eres niño, adolescente, cada semana o cada día es una aventura en la que pasan cosas nuevas. Entonces, esa densidad hace que también parezca que pasa más lento, ¿no? Luego, cuando el tiempo se vuelve más rutinario y parece que pase más deprisa, ¿no? Entonces, esa vivencia del tiempo cambia por esos motivos. Entonces, como también tiene algo que ver esto con la cognición, vamos a hablar de la cognición y de nuestra mente y cómo nuestra mente es vulnerable y sobre todo es vulnerable a los efectos de la edad, pero también poderosa, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes que en el envejecimiento pues, la velocidad de procesamiento de la información es menor, se produce un enlentecimiento, también disminuye la capacidad para prestar atención a varias cosas a la vez, ¿no? Y también puede haber olvidos de nombres o de eventos, sobre todo de la memoria más reciente. No perdemos en condiciones de salud ni el vocabulario ni la capacidad de comprender, ¿no? Ni la memoria del pasado. O sea, esos son, digamos,
funciones o capacidades cristalizadas. Pero no solamente está ese hándicap de cosas que perdemos, sino que también, y ahora hablaremos de sabiduría, aumenta la capacidad para poder ver en perspectiva desde la experiencia, ¿no? Y poder resolver problemas con herramientas que nos da la experiencia, y somos capaces de resolver problemas que tiempo atrás nos habrían parecido, pues se nos habrían hecho una montaña, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener todo el diagrama en cuenta. Es importante también hablar de la reserva cognitiva, porque la reserva cognitiva es el factor protector frente a la demencia, o uno de los más importantes, ¿vale? Está la reserva cerebral, que sería la salud, vamos a decir, de las neuronas, del hardware, de la estructura física del cerebro, que esa, pues, obviamente, pues, la tenemos que mantener, pues, cuidando la dieta, pues, que no tengamos enfermedades como la diabetes, como el colesterol, el tabaco, las drogas, el alcohol incluido entre las drogas como una de las más dañinas también. Entonces todo eso va a dañar nuestras neuronas, pero más allá de nuestras neuronas, si las hemos ejercitado, si las hemos alimentado bien, hemos podido aumentar la reserva cognitiva desde la edad. Un dato interesante es que parece que en algún estudio que habíamos hecho sobre prevalencia o sobre la frecuencia con la que sucedía la demencia, en las últimas décadas, había disminuido la diferencia entre mujeres y hombres, y uno de los factores que se presume es que las mujeres han tenido mayor acceso a una formación académica, ¿no? Y al mundo laboral. Entonces es verdad que antes, o sea, que no solamente lo académico lo que va a mejorar esa reserva, pero obviamente pues has hecho un esfuerzo más cognitivo que pues, la generación que a los 12 años ya tenían que estar trabajando y no tuvieron oportunidad alguna ni de leer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque nunca es tarde tampoco. Evidentemente esto, la inversión, el fondo de inversión se puede llenar desde muy jovencitos y todo eso cuenta, pero nunca es tarde para aprender cosas nuevas, pues, idiomas, música, cualquier habilidad, ¿no? Incluso aprovechar un momento que se tenga más tiempo para poder hacer cosas que antes no hemos podido, desafiar nuestra mente, leer, jugar o hacer cosas creativas, ¿no? Formas de resolver pues, lo que sea. También la actividad física regular mejora, y sobre todo la vida social, porque las capacidades cognitivas no se trata de meternos en nuestra casa a hacer ejercicios o crucigramas, sino que son mucho más, o se ejercitan mucho mejor en contacto con los demás y en las habilidades de nuestro día a día, ¿no? Como gimnasio y como enriquecimiento espiritual, como también veremos. Entonces, cuando decimos que los mayores son sabios o pueden ser sabios, bueno, lo decimos poco, pero a veces lo pensamos. En algunas culturas así se entiende, ¿no? Vamos a ver qué es eso de la sabiduría y a ver qué tiene que ver eso con los mayores. La sabiduría, según la RAE, es la capacidad de tener una conducta prudente en la vida, o sea, prudencia, ¿vale? La sabiduría está influenciada por el conocimiento, por la experiencia y por la reflexión. La experiencia, pues obviamente, es una cosa del tiempo, con lo cual, por ahí, el envejecimiento pues, va a dar más experiencia a las espaldas. El conocimiento pues también se va acumulando y va, conforme pasan los años si lo adquieres, ¿no? La reflexión ya, eso no es una cosa del envejecimiento per se, ¿eh? Eso es un ingrediente que cada uno tiene que poner o no. Porque bueno, sí que es verdad, una persona mayor puede ser más sabia o puede ser sabia, pero es importante que también sea consciente de la limitación de su propio conocimiento. Es decir, que tenemos que saber que por muy sabios que seamos, y aunque cogiésemos a la persona más sabia del planeta Tierra, va a tener limitaciones y no puede saberlo todo, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes de que no podemos saberlo todo, tenemos que ser conscientes que nuestra postura no es la única, y esto en esta sociedad polarizada es importante señalarlo, ¿no? y que cada uno puede defender una postura distinta porque tiene diferentes valores y diferentes contextos, y la sabiduría también implica pues, poder ir aceptando pues, que la vida no es, en la vida no hay certidumbre, nunca hay 100% de certidumbre, y que puede ser imprevisible. Bueno, esto tampoco es que sea cosa de la edad, pero es verdad que conforme avanza la experiencia, pues esto lo vamos aprendiendo también, ¿no? Y al final
aunque a algunos nos pueda costar más o menos, pues acabas entendiéndolo. Entonces, ¿qué herramientas prácticas podemos, con todo esto, recomendar para embecrecer, ¿no? Me quería titular la charla Embecrecer, pero Ana no me dejó. Porque decía, embecrecer no existe, digo, pero es bonito. Entonces, bueno, mi respuesta, esta sería mi respuesta personal a la pregunta del principio. Para mí, claro, no hay que negar, envejecemos, pero implica un crecimiento, ¿no? Entonces creo que embecrecer tiene algo de las dos cosas. No niega, ¿no?, que el envejecimiento entraña más vulnerabilidad, entraña cambios a los que hay que adaptarse más tarde, más temprano, pero al final es un crecimiento también, incluso eso. Y otra frase que dice Simone de Beauvoir en el libro es, no sé si la voy a repetir exactamente igual, pero habla un poco creo que no hablaba en concreto del envejecimiento, sino de cómo la mujer afronta la menopausia, y hablaba de cómo al final pues, la solución o el remedio era atrevernos a dar ese paso y dejar de luchar contra él, ¿no? Yo cuando pienso en cómo vivimos el envejecimiento, pienso en esas cintas de correr como si nos pusiéramos en el sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos que darnos media vuelta y correr aunque sea más velocidad y tengamos que subir el ritmo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué herramientas prácticas sacaríamos de todo esto o pretendo transmitir? Bueno, pues esto es, en esta diapositiva recojo lo que, no sé si habéis oído hablar de los superagers. Los superagers son personas mayores de 80 años que están estupendos de la muerte. Estupendos de la muerte. Diríamos, o sea, que no tienen ningún problema físico, totalmente autónomos, incluso, bueno, muy activos o activos lo justo, lo que sea, pero que no tienen, o sea, que no son viejos, aunque el carnet de identidad diga lo contrario. Entonces, pues parece que se asocia a los factores pues, de un desafío, el desafiar la mente, como decíamos, con curiosidad, tratando de aprender cosas nuevas, movimiento, ¿no? Pues tampoco es una cosa que haya que matarse en el gimnasio, pero bueno, mantener el cuerpo en forma. Cultivar relaciones valiosas. No sé si cuando hice la diapositiva lo hice a propósito, pero si no, lo haría. Poner esta en el centro, porque es que las relaciones y mantener las relaciones vivas pues es, digamos, bueno para la cognición y para todo. Vivir con propósito. ¿Qué es eso de vivir con propósito? Porque al final se habla mucho del propósito y cuando lo pensamos, pues, ¿cuál es nuestro propósito de vida? Bueno, hay, digamos, como varios puntos de anclaje o raíces, ¿no?, de las que parte el propósito de cada uno. Algunas personas pueden encontrar su propósito en el altruismo o el ayudar a los demás, ¿no? Pues personas que siempre pues, su punto fuerte o lo que le da sentido a su vida es eso, pues por ahí. Hay gente que es el conocimiento y el aprender cosas nuevas, pues por ahí, con el apellido que sea o de la forma que sea, o gente que se ve más atraída por la belleza del arte, de la naturaleza, ¿no? Pues cada uno va a encontrar su propósito de acuerdo a sus valores, ¿no? Y lo que para él en su vida sea importante, y nunca es tarde para, dentro de lo que son nuestros valores, hacer algo relacionado con ello, ¿vale? Y afrontar los desafíos de la vida con flexibilidad. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero bueno, pues que tenemos que asumir que la vida es impredecible muchas veces y que cuando viene un desafío, pues bueno, tenemos que cambiar la hoja de ruta, ¿no? Y conforme pasa la edad, pues como decíamos, tenemos más capacidad para reprogramar el GPS. Entonces, el reto es que cambiemos la historia, ¿no? Y que cambiemos la narrativa, porque os podéis imaginar una sociedad, ¿no?, en la que el envejecimiento no sea un peso, sino que pueda ser un logro, ¿no? O en la que se pueda valorar la sabiduría tanto como la novedad y la innovación, ¿no? Esto creo que no lo he dicho antes cuando hablaba de cognición. Es verdad que los mayores despuntan en esa toma de decisiones desde la experiencia y poder resolver problemas en base a esa experiencia previa, pero es verdad que les cuesta más el hacer frente a nuevos problemas o nuevas fórmulas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor pues podemos complementarnos, y esto va con lo siguiente, y hacer o sea, que las generaciones o las distintas generaciones puedan nutrirse de forma mutua, ¿no? Y no apartarse.
Entonces, bueno, recordemos, y los mensajes que me gustaría que os llevaseis de aquí, pues que cada uno somos narradores de nuestra propia historia, ¿no? Y no debemos dejar que nadie la cuente por nosotros. Que los estereotipos son construcciones sociales que no son más que eso, y que entonces pues, es bueno que los podamos cuestionar. Que la vulnerabilidad es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y que para prevenir la soledad pues nos debemos esforzar en prevenir la de los demás, porque si buscamos ayudar al otro, ese otro va a estar y así. Y que el envejecimiento puede ser crecimiento, ¿vale? Entonces, espero que estos mensajes os los podáis llevar. Creo que todos sabemos que envejecer no es una opción, que la opción alternativa creo que a todos nos parece mucho peor. Hablábamos de que con la edad pues también es una de las cosas que da vértigo y que llegará y que hay que asumir, porque además también si asumimos que somos seres finitos también vamos a aprovechar mejor la vida, ¿no? La cuestión es, bueno, envejecer no es una opción, ¿cómo quieres hacerlo? ¿No? La historia no está escrita, por tanto, espero que cada uno decida la forma en la que la escribe. Y bueno, cualquier cosita me podéis encontrar por redes sociales. Junto con mi compañera y amiga Rosa Molina creamos el perfil Envecrecer, ¿no? Para ir compartiendo cosas relacionadas con esto. Y bueno, espero que os haya resultado útil o de interés. Muchísimas gracias, Patricia. Ahora entiendo el concepto de envecrecer. Yo creo que ahora era necesario el tener este encuentro, esta charla, para entender y que podamos difundir entre todos y todas ese concepto, bueno, que nos coloca en otro lugar. Si 10 minutos o 15 para algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta, alguna cuestión. Muchísimas gracias. Yo te comento. Estoy encantada de no padecer midorexia. Ajá. De hace muchísimos años, pues igual fue, yo que sé, los 16, 17, una cosa así, me planteé por qué nos teníamos que tener las mujeres. Yo era muy morena, pelo negro, y claro, enseguida. Y le pregunté al marido, digo, oye, ¿tú te vas a tener? Y me dijo, no, digo, pues mira. Y así fue. Y estoy encantada, o sea, si la vida nos lleva a que salen canas, pues oye, aquí está. Sí, sí. Y después lo de envejrecer, me ha encantado. Me alegro porque... Y enhorabuena. Gracias. Hola, yo quería preguntarte, yo trabajo con gente mayor, entonces la persona que nos lleva lo científico para trabajar con los programas de gente mayor, nos están explicando ya que ya va a haber como 20 años para trabajar con personas mayores, porque se va a alcanzar hasta los 90 y... Entonces vamos a trabajar con gente de 70 a 90 y que claro, van a llegar a esas edades con problemas físicos o problemas cognitivos, pero que pueden, que están haciendo una vida normal. Entonces, ¿qué nos recomiendas para aquellos profesionales que vamos a trabajar con gente mayor? A nivel de cómo tratarlos, cómo entenderlos y pues qué es lo mejor que se puede enfocar, porque claro, cada uno va a tener por lo que dices tú, su historia y claro, tratar de que se encuentren bien, de que, pues, que vivan positivamente y bueno, un poco pues eso, seguir trabajando su cuerpo a la medida posible, incluso con ayuda de un cuidador o si no puede salir mucho de casa, pues que en casa pueda hacer algo. Sí, me gusta que me hagas esa pregunta, porque es un reto social grandísimo, ¿no? Pero ya el hecho de que nos planteemos que no es una persona a la que tenemos que ir a cuidar, sino a acompañar, ¿no?
y escuchar la historia que hay detrás y preguntarle qué prefiere. Yo ahora en el trabajo que tengo, muchas veces nos consultan, estoy trabajando en el hospital como psiquiatra, pero psiquiatra del Hospital General. Y entonces muchas veces nos consultan porque ha ingresado una persona mayor que vive sola, que empieza a tener deterioro cognitivo y ha tenido algún problema de salud como consecuencia del deterioro casi siempre y acaba ingresada. Y claro, lo que la institución y los profesionales solemos pensar que es mejor para ella es tiene que ir a una residencia porque así no puede estar en casa. A veces hay un deterioro cognitivo y puede tener fallos de memoria, pero la persona te puede explicar perfectamente qué y por qué quiere estar en su casa, puede seguir haciendo cosas con una ayuda. Entonces, claro, el reto es que ya no es que solamente tengamos residencias, que a veces pues, o no hay plazas o además o no se pueden financiar el coste y cuesta mucho recibir las ayudas. Pero bueno, suponiendo que tuviésemos todos que quisiéramos plaza en residencia, la cuestión es que no hay cuidados intermedios. O sea, entonces creo que el reto tiene que ir hacia allí, hacia que podamos empezar a mentalizarnos de que tenemos que intentar buscar esos cuidados. Por eso he puesto la diapositiva de la ética, aunque parecía que se iba un poco del tema, pero esa ética de los cuidados, de pensar en que hay que llevar siempre la autonomía de la persona al límite de sus posibilidades y si la persona... A veces, o la mayoría de las veces, nos dicen, valora a este paciente que no quiere la residencia, a ver si tiene capacidad para decidirlo o no, ¿no? Y claro, a veces la persona preferiría estar en casa, pero incluso con algo de deterioro cognitivo asume que está muy solo, se siente muy solo o ya tiene dificultad y no está tan cerrado, ¿no? Entonces, pero hay que sentarse con él o con ella, preguntarle, ver qué quiere. Entonces, eso es cuando hablábamos de esa autonomía expandida, que incluso cuando empieza a haber deterioro cognitivo, el deterioro no es blanco-negro. Hay un compañero que decía, se apaga la bombilla y hay un día que se apaga la bombilla. Pues bueno, la bombilla suele estar muchas veces intermitente y hay cosas, o hay zonas que ilumina mal, pero otras que ilumina bastante bien, ¿no? Y te puede explicar la persona perfectamente qué es lo que quiere y qué aspira o qué desea. Y comprender lo que tú le dices y qué significa, ¿no? Entonces, es importante pues, adaptarnos a la capacidad de esa persona y tener en cuenta hasta el límite de sus posibilidades cuál es su opinión, cuál es su deseo y ver, claro, luego es verdad que a veces decimos, hombre, esta persona si tuviese un acompañamiento en casa constante no tendría que ir a una residencia, pero es que existe la posibilidad de que tenga, entonces que a veces también nos tenemos que adaptar a que esos recursos pues, son más que escasos, si no inexistentes en las personas que no tienen familia, sobre todo, ¿no? Pero creo que es un ejercicio en el que todos nos tenemos que poner a pensar en esas necesidades, en cómo queremos, egoístamente también, ¿no? qué posibilidades queremos tener en el futuro de cara a nuestro envejecimiento, ¿no? Y en el que el modelo de sociedad ha cambiado. Y bueno, los cuidados, porque a una fecha de hoy, pues esas personas mayores se están encargando de cuidar, pero es que a día de mañana pues muchos no tenemos hijos o pues que los tengamos, los hijos estarán trabajando o haciendo su vida, o sea, ha cambiado el modelo de sociedad y bueno, pues igualmente tendremos que ser cuidados de alguna manera en lo que necesitemos y hasta donde necesitemos. Lo que pasa es que esos cuidados también tienen que ser, pues eso, respetando esa autonomía, respetando esa historia, respetando la dignidad. El otro día, puede que me vaya pensando en dignidad, el otro día una señora del hospital que necesitaba ayuda para movilizarse y fueron pues, 2 personas a ayudarle. Y es verdad que lo hicieron así quizá para no lesionarle, pero igual entraron y bruscamente pues parecía un saco de patatas y claro, pues al final la persona le golpeó, ¿no? Entonces, al final, que a veces vamos con esa prisa, pero a lo mejor pues vengo, me presento, fulanito, no sé, o sea, un poco el tratar a la persona como persona en todo momento, incluso cuando no es capaz de comunicarse. Entonces, creo que mirarle desde nuestra vulnerabilidad también y que nosotros mañana podemos estar en su lugar y cómo nos gustaría que nos tratase, pues en esos 4 pilares del cuidado creo que nos tenemos que basar para acompañar a las personas y tratando de reivindicar, ¿no? Pues más recursos dentro del entorno para que la gente se pueda mantener más tiempo en su entorno y donde quiera estar y pueda elegir. No sé qué queréis. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Les esperamos al año siguiente, que seguro que seguiremos colaborando con
el Colegio de Médicos de Zaragoza y, como no, con la doctora Gloria Cuenca. Muchísimas gracias. A ver, si salgo. Voy a hacer una.